Evangelio que acaba de escuchar está tomado de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos con piel de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los zarzales? Así, todo árbol bueno da buenos frutos y todo árbol malo produce frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos ni el árbol malo dar los buenos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Así pues, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre Celestial. Ese es el que entrará al reino de los cielos. ¿Vamos a sentar? Los avisos para esta semana. Mañana, lunes 25 de julio, es la fiesta de Santiago Apóstol, que es el patrono de esta ciudad, Santiago. Por este motivo, como venimos haciendo habitualmente, las fiestas importantes de primera clase, a las 18:15, 6:15 de la tarde, cantaremos las vísperas y después a las 19 tendrá lugar la misa cantada en honor de Santiago Apóstol. El martes 26, la fiesta de Santa Ana, la Madre de nuestro Señor, Santísima Virgen María. Entonces a las 19 también cantaremos la misa. Este martes retomamos las clases de catecismo para adultos, así que están todos invitados, luego de la misa cantada, enseguida después de la misa, abajo en la cripta, en nuestra sala de conferencias. También avisamos que el próximo sábado retomamos, si Dios quiere, las clases de catecismo para primera comunión y confirmación. Las clases comienzan a las 10 en punto. Pedimos pues sean cuidadosos ahora al retomar las actividades, sean cuidadosos de la puntualidad. Es una regla de caridad para con todos y de buena educación, por supuesto. Así que pedimos ese esfuerzo no a los niños, sino a los padres. Volvemos a repetir el aviso del encuentro de jóvenes, que el Padre Superior nos avisa que gracias a Dios hemos podido arrendar una van para trasladar a los jóvenes que quieran asistir al próximo encuentro de jóvenes que se realizará en Córdoba, en Argentina. Este vehículo saldrá el día 12 de agosto por la mañana y regresará con los jóvenes el día 16 por la noche. Para poder cubrir y reducir también los gastos, necesitamos llenar todos los lugares de pasajeros. Por lo cual, animamos a los padres de los jóvenes y a los mismos jóvenes a asistir a estas jornadas de formación y de amistad católica. Para confirmar su asistencia, les pedimos que se comuniquen con el Padre Caliri, pues. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, acabamos de escuchar este Evangelio tan conocido, en el que nuestro Señor, lo acaban de escuchar, nos advierte que debemos tener cuidado con los falsos pastores. Hay que tenemos que ubicarnos en el momento histórico. Es el capítulo 7 de San Mateo.
es decir, el final de las bienaventuranzas. Nuestro Señor había dado este sermón en el que, como decimos siempre, resume, sintetiza todo el espíritu nuevo de la nueva alianza, del Nuevo Testamento, del Evangelio. Las bienaventuranzas, la oración perfecta, todos los preceptos nuevos, la ley del amor, ella de amar al prójimo como Él nos amó, la verdadera justicia, la pureza de corazón. Entonces, quiere hacerles una última recomendación a los suyos. A los apóstoles les había dicho: os envío como ovejas en medio de lobos. Ahora a los suyos les va a decir que el lobo muchas veces estará disfrazado de oveja, de piel de oveja. Muchos de esos lobos vendrán a vosotros en mi nombre, además, disfrazados con pieles de ovejas. Jesús mira el porvenir como profeta. Él es el profeta, el que habla en nombre de Dios. Profeta es el que habla en nombre de Dios, no solamente o necesariamente el que predice cosas futuras, el que habla en nombre de Dios. Ve entonces el porvenir, como mirando a la lontananza, nuestro Señor, y ve tanta cizaña, tantas contradicciones, cuántas luchas, rebeldías, hipocresías y disimulos, cuántos adversarios, charlatanes y predicadores de mentiras, cuántos sofistas hablando de verdad y de justicia que van a engañar a las ovejas mansas e inocentes, lobos rapaces que para engañar a las almas sencillas esconden justamente su ferocidad como el animal de la fábula, bajo un exterior amable, virtuoso. Entonces, hoy nuestro Señor les va a dar el criterio para distinguirlos de los verdaderos pastores y profetas. ¿Cuál será entonces el criterio para conocer los falsos profetas de los verdaderos? A los doctores de la verdad de los sembradores del error. También hay una breve acotación sobre qué hacer con ellos, que será el tema de otro sermón, si no realmente este ya va a ser un poco largo y aburrido, sería mucho más todavía largo y aburrido. Pero entonces hoy nos vamos a dedicar a examinar un poquito cuál es el criterio y uno de los principales criterios para distinguir los verdaderos buenos profetas, pastores, de los falsos. Y el criterio, ustedes lo acaban de escuchar, es: por sus frutos los conoceréis. Los frutos públicos, frutos católicos. No todo el que dice Señor, Señor. Frutos quiere decir obras, resultados, cosas externas. Siempre los detallamos. En primer lugar, los predicadores que vienen en el nombre del Señor tienen que ostentar las credenciales de la Iglesia. Tienen que manifestar la unidad, la catolicidad, la santidad, la universalidad de la Iglesia, la apostolicidad de la Iglesia. Tenemos que ver también qué sacramentos administran, qué virtudes de vida cristiana producen, qué doctrina predican. Y también aquellos que tienen algunos frutos, pero no todos, no todas las credenciales, a ver si las tienen todas. Hoy decía, nos vamos a detener un instante, unos minutos, en uno de los principales signos o frutos por los cuales se distingue al profeta de la Iglesia del que no lo es, sea malo, sea bueno. A saber, la doctrina. Uno de los signos principales de los predicadores o fautores, defensores, charlatanes, difusores de errores, de herejías, es justamente la doctrina que predican, que enseñan. Es decir, si falsifican o no la religión, la moral, sus dogmas. Estos son lobos rapaces, matan a las almas. Ayer nos decía San Pedro: cuidado, sed sobrios y vigilad, porque el diablo, como un león rugiente, anda rondando a vuestro alrededor,
anda a vuestro alrededor buscando a quien devorar. Hoy nuestro Señor nos dice, cuidado, porque vendrán lobos rapaces en nombre del león rugiente, pero disfrazados de piel de oveja. Entonces, en la antigüedad hubo siempre, la antigüedad cristiana, desde el principio, aparecieron junto con los apóstoles, con los evangelistas, predicadores del error, herejes, los que suprimen los dogmas o los exageran, los que cambian el lenguaje de la fe, los que cambian la moral. Había heresiarcas, hubo heresiarcas con herejías, Arrio, Nestorio y Pelagio y los maniqueos, que negaban algún dogma concreto. Siempre los había y salían de los nuestros, dice San Jerónimo. Eran de los nuestros. Hoy día vamos a detenernos en una herejía que es la más grave y denunciada por la Iglesia, por cardenales, por santos, pero sobre todo por San Pío X. Esta herejía lleva el nombre, él le puso, de modernismo, que es una que oculta y resume todas las herejías y es la más peligrosa de todas, porque es un naturalismo en la fe, naturalismo religioso, un progresismo, que no niega directamente dogmas concretos, los niega indirectamente, lo vamos a ver. Porque consiste simplemente en suprime lo sobrenatural de la religión y endiosa al hombre y a lo natural. Esta es la herejía actual, un poco la herejía del anticristo, la adoración del hombre y la obra de sus manos, es decir, la idolatría de la ciencia, de la técnica. Les invito a leer sobre esto porque en pocos minutos no se puede resumir tanto. Por ejemplo, si lo que le interesa, hay un libro que vi esta mañana, y aunque no lo hubiera visto, se lo hubiera recomendado, que se llama Prometeo, o la religión del hombre, por el padre, uno de nuestros profesores del seminario, el padre Calderón, Álvaro Calderón. Los invito a leer. Entonces, el fondo común, porque este modernismo no es nuevo, y el fondo común, o cimiento de todas las formas de naturalismo herético actual, se debe a un tal, allá lejos, Pelagio, ¿sí? En el siglo IV. Y por supuesto a otros muchos herejes, especialmente más modernos, un tal Lutero, ustedes conocen bien, un tal Rousseau, que vino de las Galias, también otros. Ustedes pueden averiguar toda la génesis y si Dios quiere va a haber unos sermones explicando la crisis moderna a partir del domingo que viene. Pueden leer igualmente 100 años de modernismo. Compañero mío se llamaba el padre Bruno Burmoque, que murió hace poco. Entonces, decía, el fondo común es el hombre que prescinde de Dios. Eso es el naturalismo, el hombre que se independiza de Dios, de sus leyes, de sus instituciones, de sus profetas, justamente, de la verdad, de su Hijo, de su Iglesia, de la gracia, de los sacramentos. El hombre que se hace independiente de Dios, eso es la esencia del pecado. Aversio a Dios. ¿Se dan cuenta por qué el naturalismo es tan grave? Y no necesariamente porque se lo niegue directamente, sino porque se prescinde de Dios. Eso es el modernismo, el naturalismo. Eso es también la religión de la libertad, llamado liberalismo. Uno de los grandes jefes o capos, diríamos, del naturalismo, el primero, entonces decía, fue Pelagio. Pelagio, no vamos a detallar ni dar datos sobre su vida, nos iríamos muy lejos, pero Pelagio simplemente negó el pecado original y por lo tanto la necesidad de la gracia de Dios. Uy, pero ¿qué problema hay? En realidad él decía, como la Iglesia y los obispos y concilios contra los que tuvo que enfrentarse, a seis papas tuvo que enfrentarse Pelagio y concilios. Él llegó a decir entonces, no, en realidad la gracia, la naturaleza es la gracia, y la gracia es la naturaleza humana.
Y el pecado original no es heredable, no se hereda. Entonces, su doctrina se esparció por todas partes y se prolongó muchísimo y se hizo más sutil, sobre todo en las Galias, donde tomó el nombre de semipelagianismo. Pero dejémoslo. Porque esta herejía, dejémosla, pero esta herejía dura por siempre. Porque otro en los tiempos modernos más famosos, padre del naturalismo, fue justamente Juan Jacobo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ¿cierto? Para Pelagio no había pecado original, por lo tanto vana es la gracia, los sacramentos, la redención, la iglesia misma. En cambio, para Rousseau, él saca las consecuencias de este primer principio. El hombre es naturalmente bueno, ustedes lo han escuchado, ¿no es cierto? Naturalmente bueno, y por lo tanto no tiene que seguir sino sus impulsos, los impulsos del corazón, mejor, para acertar siempre, haga lo que haga. Es entonces, ya ven, la corrupción práctica del cristianismo. ¿No han escuchado ustedes por ahí? ¿Basta ser una buena persona para salvarse? Los hombres nacen y permanecen libres e iguales, dice Rousseau. La naturaleza humana es buena, pero la sociedad los corrompe. ¿Y todo eso de dónde lo saca Rousseau? Dicen los que saben que de su propio subjetivismo, de su propia naturaleza. Él es bueno, se siente bueno, su corazón se lo dice. Entonces, no solamente bueno, sino santo, decía su sirvienta Teresa. Eso, un delirante. Después vino Molinos, pero sobre todo llegó Lutero. Lutero con su libre examen, junto con los anteriores. Molino, famoso defensor del quietismo, que es una aberración, porque él decía, con tal de amar a Dios, uno sigue siendo bueno, haga lo que haga horrores. Entonces, junto con Lutero y su libre examen, viene esa corrupción del cristianismo que se convierte en un sentimentalismo, sensiblería, complacencia en sí mismo, subjetivismo religioso. Lutero, entonces, con él surge la primera herejía total, que es el protestantismo. ¿Por qué decimos total? Esto con los que saben, ¿no es cierto? Porque Lutero comenzó negando solamente un dogma, a saber, la Iglesia visible con su jefe, con su autoridad, el Papa. Pero luego, una vez que dejó de lado, sacó, removida la autoridad y proclamando el libre examen, imaginen, el libre examen, sí, el libre examen de la Escritura, sin la tradición, después todas las herejías se iban a precipitar sobre esa brecha que él había abierto, de dejar de lado la autoridad. Y así entonces sucedió. Dentro de su cristianismo, no es el cristianismo de nuestro Señor, se juntaron todas las herejías, que se convirtió ese cristianismo en un pseudo-cristianismo, por supuesto, miles de sectas, cada una con su propio dogma y credo, luteranos, calvinistas, metodistas, anglicanos, adventistas, presbiterianos, y la lista puede seguir, ¿no es cierto? Hasta las monstruosidades que nosotros conocemos, pero tan actuales en nuestros barrios, los testigos de Jehová, los mormones, etc. ¿no? Pero volviendo al modernismo, ¿y qué tiene que ver todo aquello con el modernismo? Justamente es un protestantismo cuando el cristianismo se convierte en la religión del sentimiento y de la libertad. Entonces, ¿qué pasa con los dogmas? ¿Son negados o no? No importa, son vaciados de su contenido, dice el padre Castellani. Prácticamente son negados. Poco importa se mantengan desde afuera, de labios afuera los dogmas. Porque es lo que han hecho, es lo que ha hecho este modernismo, retener todos los dogmas. Ustedes preguntan a los modernistas si niegan la moral católica o niegan alguna, recitan el credo, pero no importa, se les da otro contenido, o sea, se los vuelve como mitos,
Sí, mitos. Hace 40 años, esta afirmación que acabo de hacer, que los dogmas son mitos, pudiera haber resultado temeraria. Durante el concilio, algunos lo advirtieron. El mismo Pablo VI habló de autodemolición de la Iglesia, habló de que el humo de Satanás se había infiltrado en la Iglesia por alguna rajadura, etc. Monseñor Lefebvre habló claramente, y algunas de sus advertencias parecían un poco, ya les digo, osadas, temerarias. Él decía, habrá que hacerse protestante para ser un buen católico. Y bien, es cuando comenzaron muchas voces a decir, por fin la Iglesia se pone al día, por fin abandona su rigorismo dogmático y se reviste de misericordia, por fin ha ablandado su posición, esa oposición al divorcio, esa restricción de la natalidad, por fin ha absuelto, solución general, a los judíos y protestantes, por fin se ha modernizado, por fin se ha puesto el día con el mundo y la modernidad. Esta modernidad, ya sabemos, ¿no es cierto?, es la religión del hombre, ese medio para adquirir la añadidura antes del reino de Dios, o mejor, sin el reino de Dios. Entonces, hace falta dar ejemplos. Ustedes piensen simplemente en Amor y Leticia. Ese ataque, no directo a la indisolubilidad del matrimonio, es indirecto. Es como el tiro del mortero, dicen los especialistas en cuestiones militares. No es el cañón que apunta derecho a la nave o al avión, es el tiro del mortero. O si no, por ejemplo, pregunten a cualquiera de esos que ustedes, con los cuales alternan, compañeros de trabajo, familiares, amigos, etc., si hace falta ser miembro de la Iglesia para salvarse. Cualquiera puede salvarse con tal de ser buena persona. Una niña le preguntó a una alta autoridad por su padre que había muerto pagano, y él le dijo, no te preocupes, seguro está en el cielo, porque era buena persona. No es una manera de negar la necesidad de la fe, de la gracia, del estado de gracia para salvarse, etcétera, etcétera, la existencia del infierno. ¿Qué te dice tu corazón? Le dijo, lo tengo notado, que mi papá ateo está en el cielo, porque era una buena persona. Sí, claro. Mi papá ateo está en el cielo. Por supuesto que un ateo de buena voluntad, si hay que cumplir los mandamientos, todos los mandamientos, la ley natural, puede salvarse indirectamente. Pero el ateo no puede salvarse, siendo ateo conscientemente, etc. Entonces, ustedes les preguntan a estos modernistas si creen en la indisolubilidad del matrimonio, en la Iglesia, en el credo, y les van a decir que sí, de todo corazón. Pero en la práctica, esos dogmas y muchos otros son negados o vaciados justamente en aras de la pastoral. Entonces así comprobamos que este nuevo cristianismo, este modernismo que vino gestándose a través de los siglos, aparte de convertirse, se dice, en una nube de humo, de abstracciones ideológicas que sirve para salvaguardar justamente el liberalismo y los liberales que gobiernan la Iglesia y el mundo actualmente, aparte de eso, digo, por medio de esta nueva religión se termina de gestar, esto lo dice el padre Castellani justamente, la herejía del anticristo, compendio de todas las herejías, que consiste en la adoración del hombre en lugar de Dios. Primero se convierte el cristianismo en algo inútil, porque se lo vacía de lo sobrenatural. Luego ellos se apoderan de la cáscara, o sea, los dogmas, vacíos de contenidos y convertidos en mitos, en imágenes poéticas, recuerdos históricos. Y tercero, infaliblemente, se viene a caer en que se rellena todo eso, ese vacío de lo sobrenatural, se llena con lo natural, el hombre que sustituye a Dios, y el culto del hombre. En vez de depender de Dios, de la verdad, del bien, etc., se depende del hombre.
Y justamente el hombre de la calle, al que hay que salvar, al que la Iglesia tendría que salvar, se vuelca, echa mano de otros dioses e ídolos de quién depender. O depender del Estado, algunos, o de la razón, de la técnica, en Argentina del Fondo Monetario, de la cibernética, en fin, de las deudas, pongo acá, de las obras del hombre, la humanidad, la libertad, la democracia, la paz, la indiscriminación, la igualdad, la fraternidad, la ecología, todo sin fronteras de religión, la mentira, depender de la mentira y del padre de la mentira, evidentemente. Y la Iglesia subida al tren del nuevo orden mundial. Queridos hermanos, esto he dicho muy rápidamente, pues ya ven lo que es la herejía y los falsos profetas de la herejía modernista. Entonces, tenemos que recurrir con toda nuestra alma a la Virgen María, aquella de quien la Iglesia canta que desbarató, destruyó todas las herejías, para pedirle esta gracia de seguir siempre al buen pastor y a los que vienen en su nombre. La gracia de distinguir a los lobos con piel de oveja, usurpadores de la autoridad que Dios les ha dado, no para demoler la Iglesia, sino para edificar, como dice San Pablo. Entonces, atender a ese llamado que hace hoy nuestro Señor: cuidaos, guardaos, defendeos, apartaos, no sigáis, no los escuchéis a esos malos o falsos pastores, con sus malos frutos, con sus falsas y heréticas doctrinas. La gracia de comprender que hay una crisis doctrinal y de autoridad en la Iglesia. Y por eso que necesitamos a esta Iglesia, a Jesucristo, su gracia, justamente para producir buenos frutos, porque esta advertencia de nuestro Señor, que al mal fruto se lo corta, que al árbol que produce mal fruto se lo corta y se lo echa al fuego, no solo vale para nosotros, los pastores, sino para todo cristiano, para los padres de familia, para los jefes, pero también para todo cristiano. Es decir, la gracia de profesar con fidelidad la fe católica, toda la doctrina católica, y practicarla, y ponerla en práctica, aquel que cumple la voluntad de mi Padre. La gracia de producir buenos frutos, entonces buenas obras católicas, de afirmar justamente contra el modernismo con firmeza el orden sobrenatural y vivir de la fe, ya que justamente no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino los que cumplen fielmente esa voluntad del Padre Celestial, como lo hizo Nuestra Señora la Virgen María. Que así sea. Ave María Purísima, sin pecado concebida.